despreciado y evitado por los hombres. Isaías comienza ahora una descripción detallada del concepto que se tendría del Mesías y de cómo se le trataría. Fue despreciado y fue evitado por los hombres, un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con la enfermedad. Y hubo como si fuera el ocultar uno su rostro de nosotros, fue despreciado y lo consideramos como de ninguna importancia. Isaías 53:3. Seguro de que sus palabras se harían realidad, Isaías escribe en pasado como si ya se hubieran cumplido. Fue Jesucristo despreciado y evitado por los hombres, desde luego. Aquellos caudillos religiosos santurrones y sus seguidores lo consideraron el más aborrecible de los seres humanos. Lo llamaron amigo de recaudadores de impuestos y rameras. Lucas 7:34 dice: Y ha llegado el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y ustedes dicen: miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Lucas 7, del 37 al 39, dice: Y sucedió que una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora, se enteró de que él estaba comiendo en casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro lleno de aceite perfumado. Se puso detrás de él, llorando junto a sus pies, y comenzó a mojárselos con sus lágrimas y a secárselos con su cabello. También le besaba los pies tiernamente y derramó el aceite perfumado sobre ellos. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo a sí mismo: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién lo está tocando, sabría qué clase de mujer es, una pecadora. Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo insultaron, lo ridiculizaron y se burlaron de él. Mateo 26:67 dice: Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos, otros le daban bofetadas. Influidos por aquellos enemigos de la verdad, los suyos no lo recibieron. Juan 1:10 y 11 dice: En realidad, él ya estaba en el mundo y el mundo llegó a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Puesto que era perfecto, Jesús nunca tuvo problemas de salud. Aún así fue un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con la enfermedad. No es que él tuviera dolores y afecciones, más bien vino desde el cielo a un mundo enfermo, vivió en medio de padecimientos y angustias, pero no rehuyó a quienes sufrían en sentido físico o espiritual. Al igual que un doctor afectuoso, se familiarizó íntimamente con el dolor de quienes lo rodeaban. Es más, hizo lo que ningún médico puede hacer. Lucas 5, del 27 al 32 dice: Después de estas cosas, él salió de allí y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en la oficina de los impuestos y le dijo: sé mi seguidor. Y dejándolo todo atrás, él se levantó y se puso a seguirlo. Luego Leví organizó un gran banquete para recibir a Jesús en su casa. Había un gran número de cobradores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Por eso los fariseos y sus escribas comenzaron a quejarse a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Al ver esto, Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Pero los enemigos de Jesús estimaron que el enfermo era él y se negaron a mirarlo con simpatía. Su rostro quedó oculto de la vista, pero no porque él lo escondiera. Al traducir Isaías 53:3, la versión moderna 1966 emplea la frase uno de quien se aparta la vista. Isaías 53:3 dice: fue un hombre despreciado y evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor y que estaba familiarizado con la enfermedad. Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ningún valor.
Sus adversarios lo consideraron tan detestable que en realidad se apartaron de él como si fuera demasiado repugnante para mirarlo. Según ellos, su valor equivalía meramente al precio de un esclavo. Éxodo 21:32 dice: y si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño le pagará 30 siclos al amo de esa persona y el toro tendrá que morir apedreado. Mateo 26 del 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó: ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Quedaron en darle 30 monedas de plata, así que a partir de ahí Judas anduvo buscando una buena oportunidad para traicionarlo. Prefirieron a Barrabás, un asesino, antes que a él. Lucas 23, 18 a 25 dice: pero la multitud entera gritó: acaba con este hombre y déjanos en libertad a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una rebelión contra las autoridades que había tenido lugar en la ciudad y por asesinato. Pilato los llamó de nuevo porque quería poner en libertad a Jesús. Entonces ellos se pusieron a pedir a gritos: al madero con él, al madero con él. Por tercera vez les dijo: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado en él nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Con esto, ellos se pusieron a insistir y a pedir a gritos que fuera ejecutado en el madero, y sus voces acabaron imponiéndose. Así que Pilato tomó la decisión de que se hiciera lo que ellos solicitaban. Puso en libertad al que ellos pedían, a quien habían encarcelado por sedición y asesinato, pero les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. ¿Qué más podrían haber hecho para demostrar su desprecio por Jesús? Las palabras de Isaías consuelan mucho a los siervos de Jehová de la actualidad. Puede que en ocasiones los opositores desprecien a quienes adoren fielmente a Dios o los traten como si no tuvieran importancia. Sin embargo, al igual que en el caso de Jesús, lo que cuenta es cómo nos considera Jehová Dios. Al fin y al cabo, el que aquellos hombres consideraran como de ninguna importancia a Jesús no alteró la gran estima en que Dios lo tenía. Traspasado por nuestra transgresión. ¿Por qué tuvo que sufrir y morir el Mesías? Isaías explica: verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, él los cargó. Pero nosotros mismos lo consideramos como plagado, golpeado por Dios y afligido, pero a él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión. Se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Como ovejas, todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido. Y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. Isaías 53 del 4 al 6. El Mesías llevó las enfermedades y los dolores de otras personas, por así decirlo. Colocó las cargas de ellas sobre sus propios hombros y las acarreó. Y dado que la enfermedad y el dolor son producto de la condición pecaminosa de la humanidad, el Mesías llevó los pecados de los demás. Muchos no comprendieron la razón de sus padecimientos e incluso creyeron que Dios lo estaba castigando, plagándolo con una dolencia repugnante. La nota al pie de página dice: el vocablo hebreo para plagado se emplea también en conexión con la lepra. Segunda de Reyes 15:5 dice: Jehová hirió al rey con lepra y siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte mientras su hijo Jotán estaba al mando de la casa y juzgaba a la gente del país. Según ciertos biblistas, algunos judíos dedujeron de Isaías 53:4 que el Mesías padecería lepra. Isaías 53:4 dice: en realidad él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como alguien plagado, golpeado por Dios y afligido.
El Talmud de Babilonia aplica este versículo al Mesías y lo llama el leproso de la casa de estudios. La versión católica Torres Amat, que se basa en la Vulgata latina, lo traduce así: le reputamos entonces como un leproso. Fin de la nota. Los sufrimientos del Mesías culminaron al ser traspasado, aplastado y herido, términos impactantes que denotan una muerte violenta y dolorosa. Sin embargo, esta tiene un poder expiatorio, pues sienta la base para el recobro de cuantos vagan en la senda del error y el pecado, ayudándolos a hallar paz con Dios. ¿En qué sentido llevó Jesús los sufrimientos ajenos? El Evangelio de Mateo cita de Isaías 53:4 en el siguiente pasaje: la gente le trajo muchos endemoniados y con una palabra él expulsó a los espíritus y curó a todos los que se sentían mal, para que se cumpliera lo que se había hablado mediante Isaías el profeta, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:16 y 17 dice: al caer la tarde, la gente le trajo a Jesús muchos endemoniados y con una simple orden él expulsó a los espíritus. También curó a todas las personas que estaban sufriendo. Esto pasó para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías: él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Al devolver la salud a los que acudieron a él con diversas enfermedades, Jesús cargó en realidad con el sufrimiento de ellos. Además, tales curaciones le restaban vitalidad. Lucas 8 del 43 al 48 dice: ahora bien, había allí una mujer que llevaba 12 años con hemorragias y no había conseguido que nadie la curara. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante se detuvo la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Mientras todos decían que ellos no, Pedro le dijo: Maestro, las multitudes te rodean y te están apretando. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque sé que ha salido poder de mí. Al ver que no había pasado desapercibido, la mujer se acercó temblando, cayó a sus pies y contó delante de todo el mundo por qué lo había tocado y cómo había sido curada al instante. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Por su capacidad para sanar todo tipo de dolencias, tanto físicas como espirituales, demostró que estaba facultado para limpiar los pecados de la gente. Mateo 9, del 2 al 8 dice: y sucedió que unas personas le trajeron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces algunos escribas se dijeron: este está blasfemando. Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: ¿por qué están pensando cosas malas en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes quedaron muy impresionadas y glorificaron a Dios, que les había dado semejante autoridad a los seres humanos. Aún así, muchos creyeron que Dios había plagado a Jesús, pues sufrió por instigación de dirigentes religiosos respetados. Recordemos, no obstante, que sus padecimientos no se debieron a pecados propios. Cristo sufrió por ustedes, señaló Pedro, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Él no cometió pecado ni en su boca se halló engaño. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia. Y por sus heridas ustedes fueron sanados. Primera de Pedro 2:21 y 22 dice: de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni en su boca hubo engaño. Primera de Pedro 2:24 dice: él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas ustedes fueron sanados.
Hubo un tiempo en que todos los seres humanos estaban perdidos en el pecado y como ovejas andaban descarriados. Primera de Pedro 2:25 dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Pero Jehová nos redimió mediante Jesús de nuestra condición pecaminosa, hizo que nuestro error se encontrara con él, que recayera sobre él. Jesús, que no cometió ningún pecado, aceptó de buena gana la pena correspondiente a los nuestros. Sin merecerlo, sufrió una muerte ignominiosa en un madero y así hizo posible que nos reconciliáramos con Dios. Dejó que se le afligiera. ¿Estuvo dispuesto el Mesías a sufrir y morir? Dice Isaías, estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación. Y como una oveja que delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abría la boca. Isaías 53:7. La última noche de su vida, Jesús pudo haber hecho que más de 12 legiones de ángeles acudieran en su ayuda. Sin embargo, señaló, en tal caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras en el sentido de que tiene que suceder de esta manera? Mateo 26, 53 y 54 dice, ¿o crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? El Cordero de Dios no ofreció ninguna resistencia. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los sacerdotes principales y los ancianos lo acusaron falsamente ante Pilato, Jesús no contestó. Mateo 27, del 11 al 14, dice, Jesús estaba ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió, sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero no contestó nada mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó, ¿es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó nada, ni una palabra, y esto sorprendió mucho al gobernador. No quería decir nada que pudiera estorbar el cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a él. Jesús estuvo dispuesto a morir como un cordero propiciatorio, plenamente consciente de que así redimiría del pecado, la enfermedad y la muerte a los seres humanos fieles. Isaías da ahora más pormenores respecto al sufrimiento y la humillación del Mesías. El profeta escribe, a causa de restricción y de juicio fue quitado. ¿Y quién se preocupará siquiera con los detalles de su generación? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes. A causa de la transgresión de mi pueblo, sufrió la herida. Isaías 53:8. Cuando Jesús cayó por fin en manos de sus enemigos, aquellos opositores religiosos lo trataron con restricción. No es que se contuvieran de expresar su odio, sino que restringieron la justicia, es decir, la obstruyeron. La Septuaginta griega emplea en Isaías 53:8 el término humillación en vez de restricción. Isaías 53:8 dice, mediante reprensión y juicio injusto se lo llevaron, ¿y quién se interesará por los detalles de su generación? Pues fue eliminado de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo y recibió el golpe. Los enemigos de Jesús lo humillaron al negarle el trato justo al que incluso los delincuentes comunes tenían derecho. El juicio de Jesús no fue más que una farsa. ¿Qué nos lleva a esta conclusión? Decididos a librarse de Jesús, los guías religiosos judíos rompieron sus propias reglas. Según la tradición, el Sanedrín no podía juzgar en la casa del sumo sacerdote las ofensas cuyo castigo era la muerte, sino únicamente en la sala de las piedras talladas situada en el recinto del templo. Tales juicios debían celebrarse de día, no después del anochecer, y si el veredicto era de culpabilidad, tenía que anunciarse al día siguiente de concluir la audiencia.
Por consiguiente, no se procesaba a nadie en la víspera de un sábado o de una fiesta. En el juicio de Jesús se pasaron por alto todas estas normas. Mateo 26 del 57 al 68 dice: Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, que estaba reunido allí con los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiéndolo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y después de entrar se sentó con los sirvientes de la casa para ver en qué terminaba todo. Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno, y eso que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo: puedo derribar el templo de Dios y volver a construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Sí, tú mismo lo has dicho. Pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: Ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Le respondieron: merece morir. Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban bofetadas y le decían: Profetiza para nosotros, Cristo. ¿Quién te pegó? Peor aún, los caudillos religiosos quebrantaron de manera flagrante la ley de Dios. Por ejemplo, recurrieron al soborno para capturar a Jesús. Deuteronomio 16:19 dice: No tuerzas la justicia ni seas parcial, tampoco aceptes sobornos, porque los sobornos ciegan los ojos de los sabios y tuercen las palabras de los justos. Lucas 22 del 2 al 6 dice: Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la mejor manera de deshacerse de él, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el que se llamaba Iscariote, que se contaba entre los 12. Y éste se fue a hablar con los sacerdotes principales y los capitanes del templo sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y se puso a buscar una buena oportunidad para entregárselo a ellos sin que estuviera presente una multitud. Dieron crédito a testigos falsos. Éxodo 20:16 dice: No des falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. Marcos 14:55-56 dice: Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno. Y la verdad es que muchos presentaban acusaciones falsas contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y además conspiraron para poner en libertad a un asesino, por lo que acarrearon culpa de sangre tanto a sí mismos como a su tierra. Números 35 del 31 al 34 dice: No deben aceptar ningún rescate por la vida de un asesino que merece morir, porque debe morir sin falta. Y no deben aceptar por alguien que haya huido a la ciudad de refugio ningún rescate que le permita volver a vivir en su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No deben contaminar la tierra en la que viven, porque la sangre contamina la tierra, y no puede haber expiación por la sangre que se ha derramado en la tierra, si no es con la sangre del que la derramó. No deben contaminar la tierra en la que ustedes viven, en la que yo estoy viviendo, porque yo, Jehová, estoy viviendo en medio del pueblo de Israel. Deuteronomio 19 del 11 al 13 dice:
Pero si un hombre que odiaba a su prójimo esperó hasta atacarlo, lo hirió mortalmente, la persona murió y luego él huyó a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad deben mandar a alguien a buscarlo allá y entregarlo en manos del vengador de la sangre, y él tiene que morir. No debes sentir lástima por él, debes eliminar de Israel la culpa por derramar sangre inocente para que te vaya bien. Lucas 23 del 16 al 25 dice: Por lo tanto lo castigaré y lo pondré en libertad. Pero la multitud entera gritó: Acaba con este hombre y déjanos en libertad a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una rebelión contra las autoridades que había tenido lugar en la ciudad y por asesinato. Pilato los llamó de nuevo porque quería poner en libertad a Jesús. Entonces ellos se pusieron a pedir a gritos: ¡Al madero con él! ¡Al madero con él! Por tercera vez les dijo: ¿Pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado en él nada que merezca la muerte, por lo tanto lo castigaré y lo pondré en libertad. Con esto, ellos se pusieron a insistir y a pedir a gritos que fuera ejecutado en el madero, y sus voces acabaron imponiéndose. Así que Pilato tomó la decisión de que se hiciera lo que ellos solicitaban. Puso en libertad al que ellos pedían, a quien habían encarcelado por sedición y asesinato, pero les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. De modo que no hubo ningún verdadero juicio, ningún proceso justo que condujera a un veredicto acertado e imparcial. ¿Investigaron los enemigos de Jesús la verdadera identidad del hombre al que juzgaban? Isaías formula una pregunta similar. ¿Quién se preocupará siquiera con los detalles de su generación? El término generación puede referirse al linaje, a los antecedentes de una persona. Cuando el Sanedrín juzgó a Jesús, sus miembros hicieron caso omiso de sus antecedentes, es decir, que cumplía los requisitos para ser el Mesías prometido. Más bien, lo acusaron de blasfemia y declararon que merecía ser ejecutado. Marcos 14:64 dice: Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Cuál es su decisión? Todos decidieron que merecía morir. Después el gobernador romano Poncio Pilato cedió a la presión y lo sentenció a morir en un madero. Lucas 23 del 13 al 25 dice: Luego Pilato convocó a los sacerdotes principales, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre afirmando que incitaba al pueblo a la rebelión. Pero miren, lo interrogué delante de ustedes y no encontré ninguna base para las acusaciones que presentan contra él. De hecho, Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Miren, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Pero la multitud entera gritó: Acaba con este hombre y déjanos en libertad a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una rebelión contra las autoridades que había tenido lugar en la ciudad y por asesinato. Pilato los llamó de nuevo porque quería poner en libertad a Jesús. Entonces ellos se pusieron a pedir a gritos: ¡Al madero con él! ¡Al madero con él! Por tercera vez les dijo: ¿Pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado en él nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Con esto ellos se pusieron a insistir y a pedir a gritos que fuera ejecutado en el madero, y sus voces acabaron imponiéndose. Así que Pilato tomó la decisión de que se hiciera lo que ellos solicitaban. Puso en libertad al que ellos pedían, a quien habían encarcelado por sedición y asesinato, pero les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Así que Jesús fue cortado en la flor de la vida, cuando solo contaba 33 años y medio. Tocante al fallecimiento y entierro del Mesías, Isaías pasa a escribir: hará su sepultura hasta con los inicuos y con la clase rica en su muerte, a pesar de que no había hecho violencia y no hubo engaño en su boca. Isaías 53:9.
¿En qué sentido estuvo Jesús tanto con los inicuos como con los ricos en su muerte y sepultura? El 14 de Nisan del año 33 era común, expiró en un madero de ejecución fuera de las murallas de Jerusalén. Puesto que lo ajusticiaron entre dos malhechores, puede decirse que en cierto sentido su tumba estuvo con los inicuos. Lucas 23:33 dice: Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo clavaron al madero junto a los delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora bien, cuando Jesús murió, un hombre rico de Arimatea llamado José cobró valor y pidió permiso a Pilato para bajar el cadáver y darle sepultura. Junto con Nicodemo, José preparó el cuerpo para el entierro y luego lo colocó en una tumba recién excavada que poseía. Mateo 27 del 57 al 60 dice: Hacia el final de la tarde llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre habló con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó que se lo entregaran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una tela limpia de lino de calidad y lo puso en una tumba nueva de su propiedad que había excavado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Juan 19 del 38 al 42 dice: Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque les tenía miedo a los judíos, le preguntó a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Así que vino y se llevó el cuerpo. También llegó Nicodemo, el hombre que la primera vez había ido a ver a Jesús de noche, con una mezcla de mirra y áloes que pesaba unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar a sus muertos. Resulta que había un huerto en el lugar donde él había sido ejecutado en el madero, y en ese huerto había una tumba nueva en la que hasta entonces nunca habían puesto a nadie. Por eso, como era el día de la preparación de los judíos y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. De esta forma, la sepultura de Jesús también estuvo con la clase rica.